¿Te perdiste la mañana de UNOVA Radio? Ahora, repasamos los mejores momentos. 15 son los minutos que pasaron de las 10 en la mañana aquí de UNOVA Radio. Este martes 25 de septiembre, al comienzo del programa, ya te contamos que una investigación que están desarrollando las lingüistas Gabriela Resnick y Andrea Born muestran que el lunfardo se utiliza más de lo que creemos en nuestra comunicación cotidiana. Y para hablar de esto tenemos en línea a la profesora y licenciada en letras Andrea, muy buenos días. Luciano y Sofía te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escucho un poquito bajito. ¿Ahí escuchás mejor, Andrea? Sí, ahí perfecto. Bueno, Andrea, ¿de qué se trata esta tesis doctoral, que es la que estás trabajando vos, sobre los procesos de formación de palabras del lunfardo? ¿Cómo salió? Y vamos charlando con respecto a todo lo que hace esta cuestión, que para mí es muy interesante. Bueno, primero quería agradecerles a los dos y a la producción del programa por el espacio. Nosotros, en verdad, somos parte de un grupo de lingüistas más grande. Básicamente trabajamos y nos centramos en la descripción del español de la Argentina, con foco principalmente en el español rioplatense y en el español bonaerense por extensión, básicamente porque somos hablantes de esa variedad, de ese sistema lingüístico. Tengo que mencionar además que la tesis en realidad surge un poco por una cuestión azarosa, como muchas investigaciones, a partir de empezar a ver unos datos sobre el BESRE. El BESRE es un proceso que usamos muy habitualmente, es cuando, por ejemplo, decimos feca en vez de café o germu en vez de mujer. Correcto. Y a partir, bueno, de la recopilación de esos datos y de ver el funcionamiento de esas inversiones, empezó a aparecer esta idea de que estos procesos que usan los hablantes no son arbitrarios, digamos, no es que una persona dice voy a hacer un chiste e invierte una palabra, sino que todos esos mecanismos asociados al lunfardo se corresponden con las leyes generales de la gramática, cómo funciona el español general y demás. Hay una cosa también importante que me gustaría comentarles, que es que en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, está la Academia Porteña del Lunfardo, que es una institución privada en principio, pero abierta a la comunidad, fundada hace ya muchos años, donde se hacen montones de actividades para la difusión y el trabajo con el lunfardo. Entonces, si bien por ahí no es algo que se conozca tanto abiertamente por fuera de los círculos más lingüísticos, el lunfardo no es algo que esté desactualizado, que haya muerto, sino que es básicamente la forma en que hablamos muchas veces cuando estamos en confianza, que es una de las definiciones del lunfardo que a mí más me gusta, que es una definición, bueno, de Govelo. Andrea, pienso en lunfardo y enseguida se me viene el tango y el pasado, y que ahora en esta actualidad seguimos usando esas palabras y ya no es lunfardo, pasó a ser parte del español oficial, digamos. Bueno, ahí tenemos un montón de cositas para empezar como a diferenciar. Hay algunos autores que hablan de lo que se llama el lunfardo histórico versus lo que es el lunfardo actual. Por lunfardo histórico entendemos el lunfardo de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, muy ligado a la inmigración, es decir, a la idea de que de golpe llegó una cantidad de inmigrantes muy grande a la Argentina, digamos, lo que ya sabemos históricamente, y a partir del contacto de esas lenguas que traían los inmigrantes, más la forma en que ya se hablaba en la Argentina, empiezan a surgir estas formas que van a identificar y son exclusivas de, en principio, la zona rioplatense bonaerense y después se extienden al resto de la Argentina. Eso por un lado. Después ustedes mencionaban esto de qué pasa un poco en la actualidad. Y, digamos, yo ahí debería decirte que técnicamente seguimos hablando lunfardo. Primero hay que, digamos, decir una cosa muy simple, que es el lunfardo es un conjunto de palabras, ¿sí? Usamos lunfardo y a eso le sumamos la sintaxis o la gramática del español. Entonces, si bien hay un conjunto de palabras históricas, como puede ser, por ejemplo, percanta, ¿sí? Percanta que aparece en muchos tangos y que ya no se usa, hay muchas palabras de esas lunfardas que se siguen manteniendo en la actualidad, ¿sí? Entonces, parte de lo que nosotros trabajamos o de lo que nos interesa también estudiar es el recorrido de esas palabras, es decir, qué palabras se mantuvieron, por qué algunas se perdieron, por qué algunas no, ¿sí? Un ejemplo lindo para pensar este recorrido, un ejemplo que recupera otra lingüista que se llama Inés Kubel, es el caso de Bondi, ¿sí?
bondi es una palabra que viene del portugués, era el nombre de la empresa de tranvías a principios de siglo, pasó al español para designar primero el tranvía, después pasó a designar el colectivo, es decir, nosotros, por lo menos yo que tengo cierta edad, hablo de bondi como colectivo, y las generaciones más jóvenes, los adolescentes, usan directamente bondi como sinónimo de quilombo. Entonces, por un lado hay palabras que permanecen y que seguimos usando, hay algunas que cambian su significado, y bueno, también va a haber algunas que directamente mueran, ¿sí? Y no se usen más. Bien, pienso cuánto del trabajo que están realizando ahora tiene resonancia, digamos, con lo que han tomado del pasado. Yo en un momento estaba también un poco medio fanatizado por esta cuestión del lunfardo, leí un libro de José Govelo, también un libro de Horacio Salas que eran letras de lunfardo, estaba también medio fanatizado con De la Púa, Luis Alposte y todas estas cuestiones. Digo, ¿cuánto de eso tomaron o toman para el trabajo que vienen realizando? Mira, a ver, en principio lo que te debería decir es que además de trabajar en la Universidad de General Sarmiento con el equipo de Gabriela Resnick y otros lingüistas, yo también doy clases en la Universidad Nacional de las Artes, donde existe la materia del lunfardo. Esa materia está a cargo de Oscar Conde, que bueno, si han realizado material o por ahí, digamos, lo conocen porque es básicamente uno de los investigadores más reconocidos en la Argentina en torno al lunfardo. En lo que vos me decías recién sobre, bueno, De la Púa, Dante Alighieri, es decir, como una serie de autores, hay otros aspectos del lunfardo para considerar, un poco también lo que aparece con el sainete y el grotesco, que es el lunfardo se usa en la literatura, se usan las letras de tango, y eso es lo que de alguna manera nos ha dejado registro documental de esas primeras formas a principio de siglo. Hay un problema metodológico en tomar esas fuentes, que es que básicamente son formas creativas, ¿sí? Formas literarias. Entonces, si bien hay algunas que reflejan efectivamente la forma en que hablan los hablantes, ¿sí? Los argentinos, hay otras que son absolutamente creativas y propias de ese proceso literario creativo. Hay una obra muy, muy linda de Bacareza, que se llama El Conventillo de la Paloma, y ahí aparecen un montón de recursos lunfardos que no se extendieron, que aparecen únicamente en esa obra de teatro, y bueno, y que tienen que ver con ese potencial creativo exacerbado un poco por el género literario. Entonces, podemos trabajar la literatura lunfarda desde un costado, podemos tomar algunas formas para los estudios gramaticales, pero siempre hay que chequear que efectivamente después esas formas se hayan extendido o hayan superado propiamente el ámbito de la literatura. Y si no, bueno, permanece a lo que se llama creación literaria particular, es decir, un uso que genera un autor y que no necesariamente va a trascender a la comunidad lingüística. Andrea, después de tanta investigación en el idioma, ¿terminás hablando así vos? Bueno, digamos, a ver, una cosa que trabajamos un poco también es la idea de registro, ¿no? El registro tiene que ver con cómo los hablantes se sitúan frente a una comunicativa. Ustedes ahora me están llamando en calidad de licenciada y profesora en letras, entonces, bueno, estoy un poco obligada a usar cierto vocabulario, cierto registro y demás. Obviamente después, cuando corte la entrevista y llame a la gente, digamos, y hable con mis amigos y mi familia, voy a empezar a usar todas las formas lunfardas que ya conocemos. Lo que es un poco interesante y hasta gracioso por momentos es cuando uno tiene que dar clase de estos fenómenos. Porque por un lado está el registro académico, el registro de situación de clase, y todos ejemplos que son como, bueno, formas de llamar a la policía, formas de llamar a las mujeres, ¿qué pasa con esta palabra? ¿Qué pasa con este giro idiomático? Y se mezcla un poco. Y lo que también es súper interesante en este sentido es la repercusión que aparece muchas veces en los estudiantes, que es una de mis cuestiones preferidas sobre trabajar este tema, y tiene que ver básicamente con que los estudiantes empiezan a escuchar estas ideas, estos fenómenos, y automáticamente empiezan a juntar ejemplos, ¿no? Y aparece, bueno, cómo hablan los jóvenes ahora y el registro también de todas esas formas, que en principio yo, como hablante no joven, no tengo tan a la mano y tan accesibles. Entonces, bueno, tengo alumnos muy, muy copados que me van como trayendo notitas
de formas que ellos van usando o que van registrando de sus amigos, y bueno, eso es sumamente gratificante. Y pienso desde el origen del lunfardo, desde el origen que ustedes lo están estudiando, de estas cuestiones que hablábamos y todo, pasando por todas sus mutaciones, digo, ¿cuál es la importancia hoy del lunfardo? Mira, hay varias cuestiones en torno a eso. Por un lado hay una cuestión político-ideológica con el lenguaje, ¿no? Es decir, toda decisión sobre el lenguaje y muchos usos sobre el lenguaje tienen un contenido ideológico, ¿sí? Hay muchos autores que dicen que en principio el lenguaje no es algo natural, natural en el sentido de absolutamente cotidiano, absolutamente transparente, sino que nosotros transmitimos ideología a partir de eso. Entonces, hay una idea muy general que viene un poco de la historia de cómo se fue desarrollando el español en la Argentina, que tiene que ver con pensar que, por ejemplo, los argentinos hablamos mal, ¿sí? O que si uno quiere hablar bien, tiene que apelar a formas de, por ejemplo, el español de España, ¿está bien? De hecho, digamos, no sé si alguna vez les habrá pasado, ahora hay gente que, por ejemplo, se junta con gente que usa el tú y deja de hablar de vos y empieza a hablar de tú. Sí. Un poco como diciendo, bueno, me adapto al lenguaje del otro. Entonces, en ese sentido, estudiar el lunfardo y darle un lugar nos hace revalorizar nuestra forma de hablar, ¿sí? Poner nuestra forma de hablar coloquial al mismo nivel que otros sistemas lingüísticos, y entonces nos hace repensar un poco qué pasa con una serie de situaciones lingüísticas, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con qué español se enseña en la escuela, cuál es el español que tiene que haber en los medios masivos de comunicación, qué pasa con las cuestiones de traducción y doblaje, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, se habla del español neutro, y el español neutro es una construcción, es decir, no es que haya hablantes que naturalmente hablen en español neutro. Entonces, estudiar el funcionamiento del lunfardo nos ayuda a pensar, bueno, si queremos traducir una película en lenguaje coloquial al español de la Argentina, ¿qué deberíamos usar? Bueno, posiblemente lunfardo o formas equivalentes, ¿sí? Y una cuestión más en relación a este tema en particular. Nosotros hablamos del lunfardo, pero en realidad cada región de la Argentina, ¿sí?, tiene sus propias formas de hablar. Entonces también esto tiene que ver con decir, bueno, en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, tenemos ciertas formas. ¿Qué pasa en otras regiones de la Argentina, no? ¿Cómo hablan en Córdoba? ¿Cómo hablan en Salta? ¿Cómo hablan en Misiones? ¿Qué cosas compartimos? ¿Qué cosas no? ¿Sí? Y eso también tiene que ver con, por ejemplo, pensar qué materiales pedagógicos estaría bueno que reciben los chicos en las escuelas en cada una de esas regiones lingüísticas, ¿no? Es decir, reconocer que la Argentina es un país muy grande y no todos hablamos igual, y no por eso hay una forma mejor que otra de hablar, ¿no? Eso es un poco como el trasfondo más general de la idea que guía estas descripciones del español de la Argentina. Bien, Andrea, cuando hablamos del BESRE, que lo nombraste hoy al comienzo de la entrevista, ¿es una cuestión meramente argentina, uruguaya, rioplatense, o tiene otra resonancia en otros lugares del mundo por ahí desconocemos? Bueno, te tengo que decir que está bastante extendido y bastante compartido. En principio hay BESRE de manera espontánea en Brasil, hay BESRE en Perú, hay BESRE en francés y seguramente hay BESRE en otras lenguas de las que aún no tenemos registro, o por lo menos de las que yo no me he enterado. Hace unos cuantos años fui a Brasil a un congreso a presentar un trabajo sobre el BESRE, y cuando terminé la exposición una brasilera vino y me dijo, en Brasil usamos todas estas formas del BESRE. Bueno, me pasó una listita así muy prolija, hecha a mano, sobre cómo funcionaba o los ejemplos que ellos tenían del BESRE en Brasil. Obviamente cambia la palabra, ¿no? Es decir, no usan nuestras mismas palabras bérricas en el portugués de Brasil. Pero lo interesante, y por eso un poco el objeto de la tesis, es que el mecanismo de formación es el mismo. Es decir, se toman las palabras, se las invierte bajo ciertas reglas y se obtiene un resultado similar. Bien, yo pensé que era meramente una cuestión rioplatense. Sí, digamos, de hecho una de las cosas interesantes también sobre el lunfardo, y que tiene que ver un poco con
con movimientos migratorios y con la influencia del tango, es que, por ejemplo, en Colombia hay bastantes palabras lunfardas que tienen que ver con el lugar que tuvo el tango en Colombia, el hecho de que Gardel murió en Colombia. Entonces uno a veces puede encontrar en el español de Colombia palabras argentinas, ¿sí? Lunfardo que se ha de alguna manera incorporado, no en la misma cantidad que en Argentina, obviamente, pero bueno, sí subsisten muchas formas. Bueno, incluso es lunfardo para exportación. En Cali, en Colombia, en el único lugar de Colombia que hablan de vos es en Cali, en el resto hablan de tú. Los caleños hablan, por ejemplo, vos qué crees, dicen. Sí, lo que sí tenés que pensar en cuanto a la relación entre el buceo, que es el uso del vos, y el lunfardo, es que el vos ya es un fenómeno mucho más general, es un fenómeno que compartimos con, digamos, no solo el resto de la Argentina, sino con otros países, y es un fenómeno que, digamos, mucho más histórico y anterior al lunfardo, ¿sí? El buceo ya viene desde la época de la conquista, digamos, a lo largo de los sucesivos siglos. En cambio, el lunfardo es un poquito más contemporáneo y, como te decía hace un ratito, solo tiene que ver con palabras. Cuando tomamos la idea de voceo, hay que pensar que también aparecen comprometidos los verbos. Entonces eso ya nos lleva a otro nivel, que es más un nivel de la sintaxis, digamos, un nivel un poquito más gramatical. Andrea, y por ejemplo, el español se va modificando con el tiempo. ¿El lunfardo se puede ir modificando? ¿Hay un lunfardo actual ahora, por ejemplo, no sé, con las redes sociales, que hay palabras nuevas? Sí, todo el tiempo. Ahí volvemos un poquito a la cuestión metodológica. Yo hace un ratito les contaba este ejemplo, por ejemplo, de Bondi, sí. ¿sí? De cómo primero aparecía la palabra tranvía, después pasó a ser colectivo, y hoy en día los chicos lo usan como alto Bondi, ¿no? Como algo muy enquilombado. Claro, exactamente, como sinónimo de bardo. En principio, una de las dificultades que tenemos para acceder a esos usos contemporáneos tiene que ver un poco con la edad, ¿sí? En general los jóvenes son los más innovadores. Las formas de los jóvenes muchas veces se extienden después al resto de la sociedad, algunas van a perdurar, otras no, ¿sí? Y en ese sentido, para dar cuenta de si efectivamente una palabra va a pasar a ser parte del repertorio del lunfardo, hay que esperar. ¿En qué sentido esperar? Bueno, esa palabra tiene que estar en nuestro sistema lingüístico, en la lengua, una cantidad de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la palabra corralito, ¿sí? Digamos, allá lejos ese tiempo surgió en un contexto particular. ¿Y qué pasó con esa palabra? Se sigue usando, ¿sí? Entonces, en el caso de las palabras lunfardas, hay que ver si efectivamente van a subsistir a lo largo de los años o si van a ser de alguna manera una moda muy pequeñita asociada a algunos años, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en lo que usan actualmente los jóvenes, el arre. Hay cosas como, a ver si se me ocurre algún ejemplo así, por ejemplo, hay algunos fenómenos de acortamiento como los pi o las pi para hablar de los pibes, por ejemplo, sí. Que eso podríamos llegar a pensarlo como lunfardo. Hay un fenómeno muy muy lindo que se llama paranomasia, que es cuando uno usa una palabra en lugar de otra. Por ejemplo, si yo digo lenteja en lugar de lento. Correcto. Y yo hace un par de semanas veía que algunos jóvenes, por ejemplo, usan villiquen en lugar de villero, o, por ejemplo, duran barba para decir que alguien está duro. Por ejemplo, encontré un ejemplo de un hablante que decía, tengo una contractura y estoy recontra duran barba, ¿no? En el sentido de que me quedé dura. Bueno, ahí hay un fenómeno lunfardo novedoso. Habrá que ver si eso se extiende al resto de los hablantes, si es un uso restringido, un subgrupo, y después, bueno, ver cuánto tiempo puede persistir esa forma a lo largo del tiempo, ¿no? Digamos, en este caso, Durán Barba es una figura, digamos, contemporánea, ¿no? Quizás en 10 años esa forma pierda reconocimiento, se deja de entender la referencia y ya no sea una palabra relevante. Bueno, algo similar Digo esto en particular porque hay muchos casos de lunfardo histórico donde se tomaban apellidos, como cuando uno dice, por ejemplo, este tipo está re Locatelli, por loco. Bueno, Locatelli era el apellido de un deportista muy famoso a principios del siglo XX y es una forma que persistió.
Digo que en base a colación a eso que estás diciendo, nosotros acá utilizamos mucho, al menos con mis amigos, no sé cuán amplio será, la cuestión de, por ejemplo, cuando te dicen salís, que haces algo y te quedás en tu casa y decías, no, juega Pep Guardiola, como que te guardás. Claro, eso es un re lindo ejemplo. Te voy a pedir que me lo mandes porque no lo tengo. Bueno, de eso de futbolistas tengo muchos que utilizamos nosotros. Hay otro futbolista que es Roberto Noir, y cuando y hoy vas a tal lado, no, juega Tito Noir. Entonces claro, se utiliza mucho, juega Pep Guardiola, lo utilizamos bastante con esta cuestión del fútbol y esas cuestiones. ¿Te querés aprovechar, ya que te tenemos en línea, que estamos hablando del lenguaje y de estas cuestiones, algo que no podemos omitir o pasar por alto, es tu visión con respecto al lenguaje inclusivo? Yo hace un par de meses vengo diciéndole a mis amigos que nunca nos sentimos los lingüistas tan famosos y populares desde que empezó la discusión del lenguaje inclusivo. Porque ahora me pasa que voy a muchos lados y me dicen, che, vos qué sabés de lenguaje, ¿qué pasa con el lenguaje inclusivo? Así que bueno, era un lugar al que, digamos, ya venía pensando la respuesta, sí. a eso iba. Mira, hay que pensar en principio dos cosas. Una primera cuestión tiene que ver con lo que yo mencionaba hace un ratito, del lenguaje y su uso ideológico, ¿no? Es decir, hay muchas formas de conectar lenguaje con realidad de alguna manera, y los usos que usamos del lenguaje para llamar a los objetos de la realidad siempre tienen alguna carga, ¿no? Entonces, digamos, no es lo mismo si yo digo una persona homosexual que si digo gay, que si digo, bueno, etcétera, 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 ¿no? Diferentes formas de referirme a los individuos del mundo. Entonces, en ese sentido, el uso que aparece con el lenguaje inclusivo es fundamentalmente un uso ideológico, ¿no? Es decir, un uso que busca de alguna manera desarticular un binomio en términos de femenino y masculino y poder integrar a sectores de la sociedad que no se identifican ni con A, ni con B, ni con C, ni con D. Es decir, muchas veces lo reducimos a lo binario, pero en realidad el espectro de identidades sexuales o de identificaciones o de propias nomenclaturas es mucho más amplio. Eso en primer lugar, ¿no? Es decir, es un uso que tiene que ver con cómo ciertos grupos prefieren, autodenominarse, y el reconocimiento de esos grupos y el lugar identitario que se construye de esos grupos. Por otro lado, tenemos el problema gramatical, que es qué tan factible o qué tan posible es que este uso de la E se extienda a multiplicidad de construcciones gramaticales. En términos morfológicos, la E no es una forma que esté asociada a el no género en español, ¿sí? Tenemos formas como ¿sí? Donde esa E está marcando masculino, que es uno de los argumentos que se suele dar. Por otro lado, hay palabras como inteligente, paciente, etcétera, donde esa E tampoco está separada de la distinción de género, ¿sí? Entonces el uso de la E, bueno, no siempre en español parece remitir a este uso no marcado del género. Por otro lado, el español tiene mucha morfología de género. ¿Eso qué significa? Que nosotros marcamos el género, ¿sí? Femenino, masculino, de manera gramatical en muchas palabras, ¿sí? Lo marcamos en los artículos, en los adjetivos, en los sustantivos y demás. Entonces, si uno observa la forma en que hablan los usuarios, en general no cambian todos esos usos en simultáneo, ¿sí? Uh-huh. Por ahí lo que hacen los hablantes es cambiar las formas que están más evidentes, por ejemplo el famoso todes o chiques, ¿sí? Palabras que tienen que ver con la identificación de los grupos. Llevar ese uso de la E a todos los niveles lingüísticos, ¿sí? Esto que yo mencionaba de todas las palabras que pueden marcar género, es bastante complicado, porque implica una conciencia de cómo funciona el lenguaje. Por el tiempo que muchas veces tenemos de producción lingüística, no podemos llevar a cabo. Es decir, es muy difícil para un hablante decir, bueno, tengo que producir esta oración, ahora en todas estas formas voy a cambiar la E, ¿sí? Por eso es que muchas veces decimos que si bien ideológicamente es interesante y tiene que ver con esto de la construcción de identidades, a nivel del sistema y de cómo funciona el lenguaje, es difícil pensar que se pueda
generar una modificación en el funcionamiento del sistema. No sé si fui un poco técnica, si no me dicen y reformulo. No, está perfecto. Es muy interesante el hecho también, para entender un poco esto, ver una entrevista que le hacen a Ofelia, creo que es Ofelia Fernández, si mal no recuerdo, la presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Pellegrini, donde ella habla con lenguaje inclusivo de un modo inconsciente y es admirable verlo, porque no se detiene a pensar ninguna palabra y habla de diputades y de cuestiones que ya lo tiene arraigado. Me parece que ellos, por ahí los más jóvenes, quizás sí lo tengan el lenguaje inclusivo incluido, por así decirlo. Sí, hay que ver, digamos, yo no tengo tan fresca en la memoria las entrevistas de Ofelia, los discursos que ella ha dado. Hay que ver también ahí si son discursos que parten de la oralidad, ¿sí? Porque en general en la oralidad es más difícil poder generar automáticamente todas estas formas. Pero bueno, un poco volviendo a lo que yo te decía antes, hay lugares donde por ahí es más fácil hacer eso. Vos, por ejemplo, decías recién diputades, ¿sí? Bueno, diputados es una palabra de alguna manera accesible para el cambio. Habrá que ver si ella, por ejemplo, cambia todos los adjetivos, ¿sí? O todos los pronombres. Por ejemplo, la diferencia entre la visitó y lo visitó, ¿sí? Y ahí también tenés una marcación de género. Entonces deberías decir le visitó, pero entonces ya estamos usando otro pronombre que refiere a otra cosa. Entonces, bueno, hay un montón de casos más gramaticales donde aparecen algunas complicaciones. Igual como yo te mencionaba hace un ratito, es súper rescatable la idea de visibilizar a un montón de realidades que no necesariamente son la realidad ¿no? Es decir, la realidad heterosexual, normativa y demás. Y en ese sentido me parece que sí, totalmente. Los jóvenes tienen una apertura para pensar ciertos problemas, de hecho para ellos ni siquiera son problemas, y que muchas veces para otras franjas etarias generan como más resistencia, ¿no? Como, bueno, esto tiene que ser blanco o negro, pero no más que eso. En cambio, bueno, los jóvenes lo tienen mucho más naturalizado y a partir de ahí puede pasar al lenguaje. Bien, Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que quedaron cuestiones afuera. En algún momento te volveremos a llamar. También a mí me quedó ganas de charlar estas cuestiones de los neologismos, como por ejemplo spoilear, stalkear y todas estas cuestiones, que bueno, en algún momento quizás te llamaremos y charlaremos también detenidamente. Te agradecemos. Sí, por favor, súper encantada. Bárbaro. Además, bueno, como yo les mencionaba hace un ratito, nosotros trabajamos en la Universidad General Sarmiento y en la universidad funciona un museo de la lengua, es decir, tenemos como material pensado para la gente que quiere acercarse y visitarnos, y bueno, un poco discutimos desde ese lugar estos problemas que muchas veces son súper interesantes y que tienen que ver con esto, con el hablar de todos los días. Bárbaro, Andrea, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, estamos en contacto, te saludamos desde aquí, desde Nueva Radio. Bueno, muchísimas gracias a ambos y bueno, que tengan una linda mañana. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Adiós. Estos fueron los mejores momentos de la mañana de UNOVA Radio.